Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un placer volvernos a encontrar en Mundo Podcast, el espacio donde convergen los mejores podcasts de la multiplataforma Telesur. En la otra voz, Sassy Alejandre revela cómo el escudo de las Américas y las maniobras supremacistas de Estados Unidos sobre Bolivia toman forma con el derechista Rodrigo Paz, que reprime las exigencias de los diversos movimientos sociales, trabajadores e indígenas ante la grave crisis del combustible y la inestabilidad económica, política y social que vive el país. Un análisis crucial sobre la coordinación regional que sofoca la disidencia popular de los más vulnerables. Además, para seguir el debate, nos adentramos en el mundo según Ramonet y así poder entender las claves de la agenda global. Finalmente viajamos por Orbearte con José Delgado, donde la cultura se convierte en una forma de mirar el mundo. Así que acompáñenme. La izquierda latinoamericana sabe que la unidad es la única vía para resistir y vencer, excepto que el imperio ha usurpado esa lección para sí. Bolivia, el campo de ensayo. Lo que un día fue una ola roja coordinada en defensa de nuestro territorio y nuestros pueblos desde la izquierda, hoy es un escudo de las Américas de gobiernos lacayos a Estados Unidos operando coordinados para mantener primero a Bolivia en el camino del entreguismo. Hablando de las protestas masivas del pueblo boliviano frente al derechista Rodrigo Paz, debemos hablar del operativo conjunto entre las derechas de Estados Unidos en América Latina para reprimirlo como bloque. Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Panamá contra el pueblo boliviano. Yo soy Sassy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Es apenas tras 5 meses desde el inicio de su gobierno que el derechista boliviano Rodrigo Paz, ganador bajo el eslogan "Capitalismo para todos", se enfrenta al clamor popular exigiendo su renuncia. Desde abril, el gobierno de Paz se mostró incapaz de resolver la crisis de combustible que ya enfrentaba Bolivia. Desabastecimiento que afecta especialmente en la temporada de cosecha, obstaculizando el traslado de cultivos, así como una falsa solución basada en diluir la gasolina, ocasionando averías y hasta estropeo de vehículos por culpa de esta gasolina basura. Esta la flama que encendió protestas intensificadas a partir del 1 de mayo, con un paro general indefinido declarado por la Central Obrera Boliviana, el principal sindicato. Una COB a la que se unieron campesinos, mineros, maestros, indígenas aymaras y sus líderes comunitarios conocidos como Ponchos Rojos, afines al levismo, culminando en una acción colectiva para acercar la ciudad capital de La Paz, bloqueando por completo la puerta de entrada, el Alto, bajo una capital aislada y paralizada por dentro, incluido la Plaza Murillo, donde está el Palacio de Gobierno y el Parlamento. Estamos entonces ante la mayor puesta en jaque del gobierno de Paz, bajo un pueblo que en unísono pide su dimisión inmediata, rechazando además sus modificaciones en la ley de propiedad agraria, así como su privatización de facto de la minería, otorgando más de 4.000 permisos sin licencia ambiental, añadido a la profanación de símbolos nacionales indígenas como la huipala, al ser quemada por grupos de choque en defensa de Paz. Excepto que hablamos de un Rodrigo Paz, miembro del Escudo de las Américas, la coalición militar de las derechas latinoamericanas aglutinadas en defensa de los intereses estadounidenses. Y que, por tanto, para reprimir a un pueblo que lo rechaza, no solo tiene las armas propias de su Estado, sino las de todos los miembros de su coalición regional, además del propio Estados Unidos. Así, este mayo los miembros del Escudo, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Panamá, emiten un comunicado conjunto en el que, cito, rechazan toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad del gobierno boliviano. Pero un apoyo al gobierno antipopular de Paz que no se quedó en comunicados. Y es que sería el ultraderechista Javier Milei, conocido por la represión autoritaria que ha ejercido contra su propio pueblo movilizado constantemente en su contra, ha enviado por lo menos 2 aviones militares argentinos, Hércules, a Bolivia. ¿Conteniendo qué?
Mientras la Cancillería y Defensa argentinas reportan que se trataría de un cargamento de pollo congelado para abastecer a La Paz y el Alto, el expresidente Evo Morales ha denunciado que los aviones en realidad llevarían material antidisturbios para ser usado por la policía y ejército boliviano contra el pueblo. Esto en medio de los despliegues represivos de paz, saldados ya en por lo menos 4 manifestantes muertos. Así, una denuncia que, de comprobarse, se enmarcaría como el segundo capítulo de un gobierno derechista en Argentina, aupando la violencia contra el pueblo boliviano desde fuera. El primero, el gobierno de Mauricio Macri, que en 2019, en pleno golpe de estado militar contra Evo Morales, habría enviado armamento y material bélico a las fuerzas golpistas de Yanine Áñez, posibilitando las masacres como la de Sencata y Sacaba, que consolidarían el inicio de su dictadura y por lo que sería luego imputada por genocidio. Así vemos el primer pronunciamiento del gabinete Trump, mediante Christopher Landau, calificando las protestas como un intento de golpe de Estado, es decir, sentando las bases para, posiblemente, intervenir a favor de su testaferro en Bolivia, Rodrigo Paz. Y es precisamente en ese sentido que se enmarcan las coberturas mediáticas. Por un primer lado, intentando instaurar la narrativa carente absolutamente de pruebas de que los indígenas manifestantes estarían vinculados al narcotráfico, una narrativa pronunciada por el propio Marco Rubio y repercutida en titulares como este de TN, medio cercano a Javier Milei en Argentina. Crisis en Bolivia. ¿El narcotráfico está detrás de las protestas que hackean al gobierno de Rodrigo Paz? Esto en claro alineamiento con la estrategia de Washington de legitimar sus acciones golpistas o bélicas para erradicar al narcotráfico. Pero la narrativa que intentan imponer es sencilla. En nombre de combatir al narcotráfico es justificable perseguir, reprimir y hasta erradicar, tanto a los manifestantes como a su supuesto líder, Evo Morales. Un posible plan que incluso podría involucrar a la DEA, recién llegada a Bolivia tras su expulsión hace 17 años en el gobierno de Evo Morales y que hoy podría operar en campo para acercar políticamente a Morales e incluso extraerlo, es decir, secuestrarlo ilegalmente. Continuamos en el segundo segmento de Mundo Podcast. El periodista y analista Ignacio Ramonet nos lleva al corazón del Festival de Cine de Cannes, donde el séptimo arte volvió a convertirse en escenario de controversia política y reflexión global. Las películas más destacadas, las voces de directores y actores y los mensajes en favor de la paz, el fin de los conflictos y las crisis humanitarias marcaron esta nueva edición del festival más influyente del cine mundial. Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de cine. Hace tiempo que no hablamos de cine y vamos a hablar de cine y política en el Festival de Cannes. Estoy en Francia y la semana pasada estuve en Cannes, en el momento del festival. Algunas películas merecen que reflexionemos sobre ellas. Primero está una película que tuvo un premio, el premio del jurado, Fatherland. Una película de un polaco, Paweł Pawlikowski, y es una película que trata de un texto a propósito de un autor, Thomas Mann. Thomas Mann es premio Nobel de Literatura, es un autor alemán que tuvo el premio de literatura por una novela que todo el mundo, evidente que es un clásico del siglo XX, La montaña mágica, y Thomas Mann regresa a Alemania después de la guerra en 1949 con su hija y es acogido evidentemente como, digamos, el hijo pródigo, el gran genio alemán, reconocido. Además, Thomas Mann era judío. Después de lo que ocurrió con el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes lo acogen y Thomas Mann realiza un viaje alrededor de Alemania, en torno a Alemania, tanto en el este como el oeste, y esta película reproduce este viaje, donde
Es una reflexión sobre precisamente un país derrotado, un país que ha sido tan poderoso y que se encuentra ahora en una situación de reconstrucción, una meditación sobre la historia y sobre la tragedia de la historia. Una película en blanco y negro impecable. Pavel Pawlikowski es probablemente el último cineasta que sabe, digamos, hacer arte con el blanco y negro, que ya no se usa mucho en el cine. Era, por una parte, una película que se llama Moulin. Es el nombre del jefe de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Francia fue ocupada por los alemanes y pasó un acuerdo con un gobierno que fue un gobierno colaborador, así se llamaba la colaboración, con el mariscal Pétain, y en ese periodo la resistencia con el general de Gaulle y la resistencia francesa, el jefe de la resistencia francesa se llamaba Jean Moulin. Moulin en francés quiere decir molino. Y este hombre que se disimulaba bajo la figura de un pintor y que tenía una galería de pintura en Niza, organizaba la resistencia para evitar la represión y para evitar el transferimiento de los trabajadores obligatorios franceses que tenían que ir a trabajar a las fábricas alemanas, o también el transferimiento de los judíos que eran deportados a los campos de exterminio en Alemania. Este jefe de la resistencia, un hombre muy conocido, evidente en Francia, pero en realidad que no se conocía bien su vida, porque su nombre está en todas las ciudades, en todas las instituciones, escuelas, institutos, hospitales, etcétera. Se llaman Jean Moulin, pero la gente acaba por olvidar de quién se trata. Entonces, esta película reconstruye su itinerario y sobre todo las últimas semanas, porque es muy interesante. Él es detenido por un jefe de la Gestapo que se llama Klaus Barbie y que lo torturan y muere bajo la tortura en julio de 1943. Lo que es muy interesante es que este jefe de la Gestapo, después de la guerra, consigue huir y se instala en Bolivia. Y en Bolivia pasa a ser un colaborador de las fuerzas tanto estadounidenses, que ayudan a los militares bolivianos durante las dictaduras, y de esa manera vive pues prácticamente 30 años sin que nadie sepa que se trata de lo que se llamó el carnicero de Lyon. Y entonces la película muestra esto, pero además hay que saber que los franceses consiguen hacer que se detenga a Barbie hace tiempo, y Barbie es traído a Francia y es juzgado en Francia. Se conoce más el caso de Eichmann. Eichmann, que fue el que pensó la logística del exterminio de los judíos en Europa, de lo que se llamó el exterminio, ¿verdad?, de la solución final, entre comillas, y que fue juzgado en Israel. Aquí Klaus Barbie fue juzgado en Lyon y también fue condenado a muerte. Entonces, y también esto demostraba la colaboración entre regímenes militares de América Latina y los antiguos nazis, ¿verdad?, que importaron sus métodos de investigación, métodos de tortura, de la misma manera que se instalaron en varios países de América Latina. Entonces, esta película, a todo punto de vista, es absolutamente interesante. Y, por último, quiero hablar también del mismo tema, otra película aquí que ha tenido también un premio, y que se llama Nuestra Salvación, y que es la historia de un pequeño funcionario durante esta colaboración, durante la colaboración que hubo entre los franceses que habían perdido la guerra, pero que querían colaborar con los alemanes. Y y también la manera en que esto tuvo lugar. Aquí se trata más bien de un pequeño funcionario. Curiosamente, el realizador, que se llama Emmanuel Mach, cuenta la vida de su bisabuelo. Es la historia de su bisabuelo. Su bisabuelo, que era un pequeño funcionario burocrático del aparato administrativo colaborador en una ciudad pequeña de provincia que se llama Limoges. Cuenta cómo esta pequeña pieza del mecanismo general
de la colaboración, cómo el destino de una persona está en el entramado, en la maquinaria de un gran aparato de represión de todo un pueblo. Entonces, como ven, este ha sido un festival muy político. Ahora tenemos que esperar que estas películas empiecen a salir por las salas para que todos tengamos la posibilidad de verlas y de comentarlas. El cine es política. Hasta la semana próxima. Para cerrar esta edición de Mundo Podcast, José Delgado conversa con Marina Bravo, cantante, periodista y docente que ha dedicado más de 2 décadas a defender y reinventar la música de raíz venezolana. Desde su paso por la estudiantina y el emblemático Orfeón Universitario, hasta la creación de Pomarrosa, una propuesta vocal que dejó huella en la música tradicional, Marina Bravo repasa su camino artístico y su apuesta por mantener viva la identidad cultural en la era digital a través de su proyecto Currucha en Casa. Una conversación íntima sobre memoria, música y Venezuela en esta nueva entrega de Orbe Art. Y ardiendo en mi corazón. Mira, qué canción tan bonita, ¿no? Dime tú, Adelis, esas cosas que él se pasaba, ¿no? Adelis Freites, un compositor larense, Sí. gran maestro, pues. No está físicamente entre nosotros, pero ha dejado un legado increíble, esta música bellísima. Sí, se quedó con su música, además para decirnos que en Lara también hay merengue. Ah, exacto. Sí, señora. Sí, bueno, el merengue venezolano está en todo nuestro país. Es impresionante cómo nos cruza transversalmente. Qué lindo. Sí, tantas composiciones, tantos merengues. Bueno, yo como caraqueña, pues feliz y orgullosa de cantar merengues. Somos caraqueños. Así es. Cantamos merengue. A mí me encanta. Tú sabes que yo siempre raspo a la gente, les pregunto por ahí, a ver, música tradicional de Caracas. ¿What? ¿Cómo por qué? Bueno, merengue caraqueño. Merengue vale. rucaneado. Claro, Carmela que contaba 16 años, ¿viste? Exacto. Eso. Carmen, la más hermosa de la pradera. Y de ahí para adelante un montón de cosas. Claro, ¿sabes? Que no se sabe si está 5 o si está 6. Pero el que lo toca no le importa eso. No, lo y está contando. además los caraqueños caminamos en 5x8. O en 2x4, está bien, pues. El merengue nuestro es así, es asincopado. Sí. El merengue dominicano es como más regular. Sí, Es más. porque el hermano que llegó aquí a hacer el merengue nuestro tenía una pata más chiquita que la otra. Exacto. ¿Cómo enseñas tú el merengue? ¿Cómo lo enseñas? Bailándolo. ¿Tú Ah, sabes? qué bueno eso. Sí, porque... Además ¿sabes? que es súper bailable. Claro, porque tú sabes que me tocó dar unos talleres fuera, en 2 oportunidades, una vez en Francia y otra en España. Y ellos decían, pero eso no es lo que está escrito en la partitura. No. El merengue tienes que sentirlo. Claro. El merengue tienes que cerrar los ojitos. Entonces yo les agarraba... Pa, pa, pa. Anoche se reflejaba la luna, ¿ves? Carmen la que contaba 16. Ahí está. Me fui para Nueva York. Eso. En busca de unos centavos. Ese es el merengue caraqueño. Sí. Y bueno, todas las variaciones que tiene a lo largo y ancho de nuestro país. Qué rico. Caraqueña, entonces. Caraqueña, señor. como pueden darse cuenta. Mira, por ahí dice la mala lengua que estudiaste comunicación social. Pues sí, yo soy comunicadora social, me gusta llamarme periodista. Ah, qué bueno. Me formé en la Universidad Central de Venezuela. Ok. Allí, bueno, crecí, yo siempre digo como ciudadana, como venezolana. Tuve la... sí. Te recuerdo cantando con el Orfeón Universitario. Claro, que es cantando. una agrupación vocal, una polifónica, ¿cómo lo llaman eso? Sí, ¿Un coro? es el coro más activo, más antiguo de nuestro Más país. antiguo Tiene de nuestro 85 años.
activo Ya, del no Orfeo estás Universitario. no estás allí. No, me fui hace ya un montonón de años, Yo canté te 8 recuerdo años. cantando ahí. ¿Viste? Bella con tus boinas. aquel greñero. Cantaba en todo el medio del coro. Bueno, fue una de las experiencias más importantes de mi vida, que agradezco no solo lo musical, sino también lo humano. Eso, yo siento que yo me convertí en una venezolana consciente dentro de las filas del Orfeo Universitario, además del orgullo de representar a mi país, a mi universidad. Con el maestro Raúl Delgado Esteves, ¿no? Sí, tuve la bendición de cantar con Raúl y con César Alejandro Carrillo con también. ese par de superdirectores. Claro. Que, bueno, ¿Por qué tú dices que más que la carrera Ay, de chico. comunicación? Bueno, a ver. Bueno, porque es una carrera en un trabajo colectivo, una disciplina, toda esta Sí, cosa. Bueno, aprendes. Yo siento que comunicación social me dio las herramientas para poder decir lo que quería decir en el ámbito musical. Porque de hecho así lo he hecho. Nació Curruchá como mi tesis de grado, que era una revista de música y tradiciones venezolanas. Y a partir de allí, eso, digamos que conceptualizó mi vida completa, profesionalmente hablando, ¿no? Como músico, como periodista. O sea, fue como ejercer ya todo lo que ibas aprendiendo. O sea, todo lo que aprendiste en la universidad, digamos, en la carrera de Sí. comunicación, ya con ese proyecto ya tuyo encaminada, pues, digamos. Sí, fue así. Yo también canté durante 15 años en la Estudiantina Universitaria. La Estudiantina es una agrupación instrumental, o sea, de Sí. mandolinas, guitarras, y fui la solista. Tuve ese honor de cantar durante 15 años allí también, y eso me permitió explorar tantas aristas de la música venezolana, de la cultura popular venezolana, que entonces después eso se tradujo en Curruchá. Y mira, y nos ha quedado mucha cosa de qué hablar. Ah, bueno, ya se Pero acabó. el tiempo siempre nos Porque juega. el tiempo es el implacable, mi amor. Exacto, el tiempo es aquí siempre nos juega una, ¿vale? Bueno, Pero lo bueno es que tenemos curruchada, tenemos que ir para allá, voy a ver Así es. qué vamos a cocinar, qué vamos a cantar, Sí qué vamos a cocina. hablar. Sí sí, cocina. sí. Ah, mira, viste, Claro. vamos a pasarla bien, Hago entonces. un hielo buenísimo. La receta del hielo mía es Marina Bravo. Nosotros nos vamos a despedir. Yo la voy a acompañar en una canción bellísima. Preséntala usted. De mis canciones favoritas en el mundo. De nuestros compositores favoritos en el Del mundo también. mundo también. Don Henry Martínez. Ay, Tiempo de Esperanza. Tiempo de Porque esperanza. Eso es. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta pronto. ¿Dónde estarán mis azules, pedazos de cielo intenso? Esos que tiñen mis ojos mestizos de tanto ver. Así llegamos al final de Mundo Podcast, el espacio donde los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales, en Instagram y en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur, donde también encontrarán los episodios anteriores. Soy Gustavo Prada, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces.